Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Caleb Lara, soy chef docente de la institución. Estamos aquí grabando un video para Casa de la Mujer. El día de hoy vamos a preparar una receta por muchos amada, que es una deliciosa pizza. Esta receta es sumamente fácil de elaborar. Aquí la única situación que tenemos es la elaboración de una buena masa, que es el producto base principal para elaborar nuestra receta. Sin embargo, aquí vamos a ver todos los procesos paso a paso para tener una buena consistencia. Vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo todos los procesos de elaboración para que esta sea bastante fácil de aprender a hacer, que es lo más importante. Para lo cual vamos a necesitar ingredientes variados, como tenemos champiñones, tenemos jitomate, tenemos pimiento morrón y tenemos dos clases de queso. Tenemos queso mozzarella, que es el queso base para las pizzas, pero para agregar un poco más de sabor tengo parmesano rallado. También tengo productos como por ejemplo albahaca, pimienta y un poco de sal. Esto es un producto que podemos hacer la pizza de sabor o de la especialidad que nosotros queramos. Sin embargo, pues esta es una opción para las personas que no comen carne. Lo primero que vamos a necesitar, pues tener en cuenta es que tenemos que tener una salsa base, que es nuestra salsa de pizza, para la cual tenemos una preparada. Nuestra consistencia va a ser la siguiente: debe de ser completamente densa, una salsa con mucho cuerpo y que sepa bastante bien. Esta es la consistencia que debería de tener nuestra salsa. ¿Cómo hicimos nuestra salsa? Muy fácil. Picamos en cuadros pequeños 2 zanahorias, 2 varas de apio, media cebolla, tenemos 4 dientes de ajo, tenemos también 5 jitomates picados en cuadritos, tenemos medio litro de puré de tomate, tenemos orégano, cantidad necesaria, más o menos vamos a necesitar para una receta de 1 litro. Necesitamos una cucharadita y media de orégano, necesitamos 2 cucharadas de albahaca, necesitamos pimienta y sal a cantidad necesaria, la cantidad que más nos guste. Y nuestro proceso va a ser el siguiente. Lo primero que necesitamos es freír al mismo tiempo la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio. Todo va a ir perfectamente integrado y lo vamos a tapar, siempre a temperatura media, tapado, y con nuestra cacerola tapada va a evitar que tengamos fuga de líquido, sino esto nos va a hacer que nuestras verduras queden más tiernas. Después de eso vamos a agregar nuestro jitomate, lo vamos a tapar, lo vamos a cocer entre 5 y 7 minutos, eso va a depender del grosor de nuestros cuadros. Pero después de eso, ya que nuestra cacerola tiene una temperatura adecuada y que nuestro jitomate está empezando a soltar una buena cantidad de líquido, en ese momento vamos a agregar nuestro puré de tomate y lo vamos a dejar que se cocine. Es importante que en el momento de la cocción toda nuestra espuma que sale en nuestra olla significa acidez. La espuma siempre va a marcar, sobre todo en un adobo, en una salsa de tomate, la espuma va a acusar que el producto está completamente ácido, por lo tal nuestro producto no está cocido. Entonces vamos a cocinarlo hasta que nuestra espuma desaparezca y empiece a salir a la superficie una grasa de color oscuro. Esto va a depender pues del grado de maduración que pueden tener nuestros tomates. Sin embargo, una vez que eso pasa, que ya está perfectamente cocida, al final podemos incorporar una taza y media, de una taza a una taza y media de vino. Puede ser vino blanco, puede ser vino tinto, el vino que más les guste. Esto es bastante funcional porque el vino se encarga de concentrar los azúcares del producto y puede mejorar el sabor del mismo. No es necesario, sin embargo es como un tip para que lo tengan en cuenta. Después de eso, que ya está completamente reducido nuestro producto, lo vamos a llevar a licuar, el cual va a volver a soltar una espuma y lo vamos a regresar a fuego y ahí lo vamos a dejar hasta que nuestra salsa se espese completamente a nuestro gusto. Una vez de eso la vamos a dejar enfriar para que entonces podamos tener paso al armado de nuestra pizza. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cómo se hace la masa de pizza. Tengo en un recipiente 2 tazas de agua.
una agua que tiene una temperatura de 32 grados aproximadamente. Es un agua tibia y sin embargo necesitamos esta temperatura para que nuestro producto tenga una buena fermentación. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una cucharada de azúcar, vamos a necesitar 14 gramos de levadura seca. En el caso de que vayamos a utilizar levadura fresca, entonces nuestra cantidad sería el doble. Si tenemos 14 gramos, vamos a tener 28 gramos de levadura fresca. Vamos a necesitar una cucharada de sal y 1 kilo de harina. Vamos a empezar a mezclar nuestros productos. Ok, tenemos nuestra agua, vamos a agregar nuestra levadura por completo. Es importante tener en cuenta lo siguiente: la levadura para ser fermentada y para que se procese mucho más rápido necesita nutrientes como el azúcar y el almidón para que esta fermente de una manera más adecuada y en una forma más acelerada. Para lo cual de nuestra misma preparación vamos a agregar 1,5 cucharadas de harina. Aquí vamos a agregar nuestra cucharada de azúcar y vamos a proceder a tratar de disolver esto lo mejor posible. Aquí se va a dar nuestro proceso de preparación. Este tipo de proceso se le conoce como método polish, es decir, que tenemos un líquido previamente, nuestra levadura está fermentada y esto va a acelerar el proceso de fermentación durante el amasado. Vamos a tratar de que no quede ningún grumo en nuestra preparación. Es complicado, pero lo más disuelto posible. En este caso no estamos agregando la sal, porque la sal impediría el proceso de fermentación de la levadura y no queremos que eso suceda. Lo vamos a dejar aquí por un espacio de 15 minutos que se fermente y enseguida vemos cómo está el resultado de la fermentación que ya tenemos. Hemos regresado, han pasado 15 minutos desde que pusimos a fermentar nuestra levadura y como pueden ver tiene un aspecto bastante espumoso. Significa que nuestra levadura está trabajando de una buena manera, lo cual es bastante bueno porque eso nos va a permitir tener un proceso de elaboración mucho más efectivo. Si nosotros hacemos este proceso y esto no espuma en ningún momento, hay que desechar y volver a utilizar porque si no, no vamos a tener un buen pan. Tenemos que tener en cuenta diferentes conceptos. Una harina puede venir con un grado de humedad una más que otra. Esto va a depender de las marcas que nosotros utilicemos. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros tocamos nuestra harina y esta se siente fría o húmeda, el proceso de elaboración o el proceso de agregarle líquidos va a ser menor, porque esa harina va a tener la buena consistencia para no requerir tanta humedad. Si no tiene estas características, vamos a necesitar la cantidad correcta indicada y puede que necesitemos un poco más, pero eso lo vamos a ver en el proceso de elaboración. Ahora, es importante siempre tener en cuenta que todos los ingredientes que vamos a necesitar los tenemos que tener a la mano. Si yo no tengo los productos que necesito, ¿qué va a pasar? Que al momento en lo que voy a buscarlos, el agua se va a ocultar, se va a meter entre nuestra harina y va a crear costras, y esas costras difícilmente se van a poder incorporar en otros procesos, sobre todo aquellas masas que están hechas a base de huevo. No queremos ese producto y no nos va a funcionar de una manera adecuada. Entonces, bueno, ya tenemos aquí esto. Vamos a proceder a agregar solo una pequeña parte en el centro y vamos a integrar aquí nuestro aceite. Necesitamos 8 cucharadas de aceite de oliva. Es importante que los líquidos indicados en cada receta se deben de respetar. Si nosotros incorporamos cantidades superiores a los líquidos que nuestra receta solicita, ¿qué puede pasar? Que la masa quede tan pesada que al momento de que tenga una cocción nos puede quedar cruda.
El mal amasado de nuestra masa también puede hacer que el proceso de cocción sea disparejo, infle más de un lado, se apelmace, nos queden crudos, entonces no queremos que eso suceda, por lo cual vamos a tener en cuenta que debemos tener una técnica de amasado. Aquí no puedo agregar todo el líquido de forma directa porque se puede empezar a derramar. Lo importante es crear una masa sumamente densa antes de ir agregando un poco más de líquido. Y empiezo a mover del centro, haciendo que la harina que está en las paredes de nuestro producto se vaya incorporando de manera gradual. En cuanto tenemos una viscosidad, vamos a ir agregando más líquido. Hay que hacerlo con sumo cuidado, ya que si lo hacemos de una manera bastante enérgica, podemos romper las paredes de nuestro volcán. ¿Y qué va a pasar? Que todo nuestro líquido se va a desparramar y podemos tener un accidente de que se pierda una cantidad importante de líquido. Por eso lo tenemos que hacer poco a poco. Así hasta vertir el total de nuestro líquido indicado. Tenemos aquí un poco de agua por si necesitamos algo, pero tal vez la cantidad que necesitamos de humedad sea mínima. Y en esta parte vamos a empezar a retirar nuestra cuchara y vamos a empezar a mezclar con las manos, poco a poco, de manera pausada, sin tanto movimiento. Vamos a procurar que todos nuestros ingredientes se vayan integrando. La temperatura que debemos de tener aquí es una temperatura completamente tibia, que nos va a ayudar muchísimo esta temperatura para que en el amasado la levadura empiece a hacer su función. Y una vez finalizado la cantidad total de nuestro líquido, empezamos a trabajar con las dos manos de esta manera hasta integrar todo nuestro producto. Podemos trabajar en un recipiente para evitar fugas de líquidos y después vamos a trabajar directamente sobre una superficie plana. Al ser una masa que tiene una cantidad de grasa importante, el proceso de trabajo va a ser más limpio que una masa que no tiene grasa. ¿Qué va a pasar? Que se va a incorporar bastante rápido y la vamos a poder trabajar de una manera más precisa, sin que tengamos tanta adherencia en una superficie. Ahorita todavía no empezamos con la técnica de amasado, pero es importante que vayamos mezclando nuestro producto. Como ya está teniendo una consistencia un poco más pesada y ya me estorba el recipiente donde yo la estoy trabajando, ahora sí puedo hacer una pausa para bajar todos los ingredientes a la mesa y enseguida les muestro cómo se ve nuestro producto más amasado. En este momento vamos a agregar nuestra cucharada de sal, vamos a distribuir y vamos a seguir amasando. Ahorita estamos haciendo esto porque estamos intentando que toda nuestra harina entre dentro de nuestra masa. Antes siquiera de agregar un poco más de agua, es importante tener en cuenta que tenemos que primero mezclar porque todavía tenemos humedad interna en nuestra masa, entonces hay que primero amasar bien antes de agregar un poco más de líquido. Van a estar un poquito más, esparcimos un poco y aquí vamos a agregar muy poco a poco, según como vaya necesitando nuestra masa. Nuestra masa tiene que tener una consistencia fresca, tiene que tener una consistencia húmeda, no debe de sentirse aguada, debe de sentirse manejable. Entonces empezamos a mezclar todo nuestro excedente de harina que tenemos abajo.
importante en ningún momento hacer ninguna pausa porque se empiezan a formar costras. Tenemos que seguir amasando todo el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos amasando y enseguida vemos cómo va incorporándose nuestra masa en el proceso. Ya tenemos perfectamente incorporada nuestra masa, hemos agregado un poco más de agua, más o menos necesitamos media taza de agua extra. Nuestra masa, como pueden ver, se nos está despegando de las manos, se está despegando de la superficie y eso es lo que queremos. Ahora, normalmente los errores que se cometen en el amasado es que no hacemos un buen manejo de la masa. Muchas personas tienden a hacer solamente esta parte, sobar la masa y pues sí estás haciendo una transformación en el exterior, pero en el interior nuestro producto no está amasado. Entonces, si no está amasado, no vamos a tener una buena distribución. Lo que queremos es el activado del gluten de la misma masa. El gluten va a ayudar a que tenga una excelente fermentación, que sea una masa elástica y que tenga buen cuerpo, y sobre todo que no se nos ponche en el momento de que está horneando. La manera correcta no es usar los dedos. La fuerza de amasado siempre va a ser en esta parte de las palmas de las manos, porque aquí tenemos bastante fuerza. Nuestro amasado va a ser de esta manera, enérgico, sacando la misma masa para que ésta se vaya revolviendo desde adentro hacia afuera. Esa es la función que tenemos que hacer. Tiempo de amasado va a depender de nuestra capacidad o nuestra fuerza. Puede llevar de 20 minutos hasta 40 minutos. Como yo sé que mi masa está, hasta que no tengamos rugosidades, la masa tiene que verse completamente lisa. Hasta ese momento, y cuando yo hago esto, que se estira mi masa, y si se rompe significa que la masa no está lista. La voy a batir, enseguida sigo con ustedes, más o menos les calculo el tiempo de amasado que tuve, para que entonces calculemos un tiempo de amasado proporcional. Han pasado 20 minutos desde que llevo amasando esto y nuestra masa se ve completamente lisa. De hecho, ya no pone tanta resistencia al estirado, está bastante bien y está fortalecida, significa que el gluten ya se desarrolló, lo cual es muy bueno. Es importante que antes de preparar nuestra base de armado, tenemos que llevarla a fermentar. ¿Qué significa? Vamos a poner en un recipiente un poco de aceite, muy poco, nada más para que nuestra masa no se nos vaya a pegar. Ponemos nuestra masa, la tapamos con un plástico y tenemos dos opciones. No necesitamos a veces no disponemos de tiempo y tampoco tenemos como una fermentadora en casa. Entonces lo que podemos hacer es, si tenemos tiempo, ponerlo encima del horno para que el mismo calor vaya ayudando. Si no, el proceso más rápido que podemos hacer es hacer el mismo proceso. Ponemos grasa en el recipiente, ponemos la masa, un poco de plástico y lo vamos a llevar al sol, directamente a rayo de sol. Ahora tenemos bastante buen clima para hacer este tipo de procesos y vamos a dejar que nuestra masa doble su volumen, que fermente y que duplique su tamaño. Una vez que tiene su tamaño, entonces venimos con ustedes y vemos cómo se hace el armado de nuestra pizza. Nuestra masa está completamente reposada, ya está bastante bien fermentada y ahora vamos a proceder al armado de nuestra pizza. En este caso yo necesito dividirla en dos porque voy a elaborar dos charolas completamente diferentes. Entonces corto la mitad. Recibo mi parte aquí y la otra que tengo es importante que la cubra con un pedazo de plástico para que no se me genere ninguna cosa. La vamos a poner hacia un lado. Nuestro proceso es el estirado. Vamos a poner en una superficie plana una buena cantidad de harina para que no tengamos ningún problema al estirar nuestra masa. Ponemos nuestra masa en el centro, ponemos un poco de harina encima y procedemos a amasar. Es importante también que a nuestro rodillo le pongamos un poco
de harina para que no se nos pegue. La manera correcta de estirar nuestra masa siempre va a ser del centro hacia los lados, es decir, que si estiro hacia este lado, mi siguiente proceso va a ser hacia el otro lado y así sucesivamente. Si yo estiro desde este punto hacia acá, voy a regresar todo lo que ya estiré, o sea, voy a encoger mi masa y no quiero que eso pase. Entonces, vamos a estirar. Mientras tengamos una buena cantidad de harina en la parte de abajo, va a ser más fácil estirar nuestra masa. Si no tenemos harina, lo que nos va a pasar es que nuestra masa se nos va a pegar. Le vamos a dar forma de acuerdo al tamaño de nuestro molde que vamos a utilizar. Estiramos. Debe tener un grosor aproximado de medio centímetro, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. No queremos tampoco un pan con queso, sino queremos una masa, una pizza que sea crujiente, que se disfruten más los elementos que contiene arriba que la misma base. Estamos acostumbrados luego a comer pizzas que tienen una base bastante grande y la verdad eso desarmoniza el producto en el paladar. Entonces vamos a medir el tamaño de nuestra charola antes de subir nuestra masa arriba. Es importante que de vez en cuando alcemos y despeguemos. Si se nos pega, entonces vamos a agregar un poco más de harina en la parte de abajo para que esto no suceda. El movimiento de la masa no hay que tenerle miedo, hay que hacerlo de forma natural. Si por alguna razón se me rompe en el estirado, tan sencillo como que lo parcho, le pongo un pedazo encima y sigo estirando, no hay ningún problema. Finalmente esos defectos que podemos tener en nuestra masa no se van a ver, entonces va a estar bastante bien. Regresamos. La forma correcta de hacer llevar nuestra masa a nuestro recipiente, no la levantemos porque podemos deformar o romper nuestra masa. Lo más sencillo es enrollarla en el mismo rodillo, de esta manera. Colocamos una charola previamente engrasada y procedemos a vertir nuestra masa sobre nuestra charola. Ya la tenemos de este modo. Y ahora lo importante aquí es marcar nuestras orillas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que levantar la masa para sacar el aire que tenemos debajo de la misma. De esta manera, unos pequeños golpecitos. Y tenemos una masa libre de aire en la parte de abajo. Y ahora sí, con un cuchillo, un ángulo de 45 grados, empezamos a cortar los excedentes de nuestra masa. Es importante que nosotros hayamos previamente sacado, como les dije, el aire de esta manera, para que cuando cortemos la masa no se encoja y se nos baje del nivel que ya tenemos marcado. Seguimos cortando de esta manera. Cortamos y retiramos nuestros excedentes. Ahora, ¿cómo podemos hacer nuestra orilla? Es muy sencillo. Vamos a bajar la orilla. Si la vamos a rellenar, podemos poner en esta parte de aquí queso y el proceso es muy sencillo. Bajamos y presionamos. Bajamos, presionamos. Y así lo vamos a ir haciendo hasta que esté finalizada nuestra masa. Toda nuestra orilla, nuestra masa. Damos vuelta. Aquí no es necesario ponerle huevo o agua en la parte de abajo para que no se despegue la parte superior de la pizza. Simplemente con haciendo presión es suficiente. Finalmente la salsa se va a encargar de que esto no pase. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra pizza. La primera que vamos a elaborar es una pizza de origen italiano, se llama margarita. Vamos a proceder poniendo una pequeña cantidad abundante, más no exagerada, de salsa sobre la superficie de nuestra masa, sin llegar
abusar de las orillas, solo por el contorno del doblez. Un poco más. La pizza margarita se deriva de una versión italiana y su peculiaridad es que es una pizza bastante aromática y con muy buen sabor. En esta los ingredientes quedan debajo del queso y lo vamos a proceder a armar de la siguiente manera. Tenemos rebanadas de tomate, las cuales vamos a empezar a distribuir en todo nuestra parte de nuestra pizza. Cuidado. De este modo. Es una pizza que es muy rica y sobre todo es muy aromática. Vamos armando. ¿Y qué le vamos a poner para que esto tenga más aroma? Vamos a poner un poco de albahaca fresca en la parte encima de nuestros tomates. Vamos a reservar un poco de hierba para nuestra decoración, pero esto nos va a dar un aroma bastante intenso al momento de que salga del horno. Después, si yo pusiera mi queso encima de esto, vamos a tener una pizza con gran olor, pero a lo mejor el sabor de los tomates va a ser a tomate cocido sin ninguna personalidad. Entonces quiero ayudar. Espolvoreo un poquito de sal, solo un poquito, en la parte de arriba. Voy a agregar pimienta, lo cual nos va a dar un sabor más equilibrado y más adecuado. Y procedo a rociar unas gotas pequeñas de aceite de oliva distribuido por toda nuestra base. Esto nos va a dar al final un sabor bastante rico. Y finalmente le voy a poner la combinación de quesos. Ponemos parmesano, es un queso con gran sabor y un buen nivel de materia grasa. Y encima vamos a poner nuestro queso mozzarella. Está bien, la vamos a llevar a hornear, pero antes vamos a hacer el otro derivado de nuestra pizza. Vamos a hacer una pizza de champiñones con pimiento morrón, mitad y mitad de jamón, para que veamos cómo queda el armado. Vamos a empezar a armarla y ahorita se las muestro las dos antes de meterlas al horno. Bueno, así es como quedan armadas nuestras pizzas. Tenemos una pizza de margarita, tenemos una mitad de jamón, mitad de champiñones con pimiento verde. Ahora lo que va a proceder es que las vamos a llevar a hornear aproximadamente por 20 a 25 minutos a una temperatura de horno de 200 grados centígrados. Los llevamos y cuando salgan vamos a ver el resultado de cómo queda nuestro producto elaborado. Después de 30 minutos de cocción de nuestra pizza, la vamos a retirar del horno. Esto va a depender qué tan dorada la queremos. Hay quienes gusta más doradita, hay quienes gusta no tan crujiente, pero pues es el gusto de cada uno. Y pues hemos terminado. Vamos a presentar nuestra pizza margarita y nuestra pizza combinada. Espero que hagan estas recetas, que las disfruten. Realmente aprender y desarrollar este tipo de productos vale mucho la pena. Muchas gracias por estar en otro video. Agradezco infinitamente toda esta buena aceptación que han tenido los videos. Y pues aquí tenemos la prueba de nuestro trabajo. Pizza margarita, pizza combinada.
riquísima, muy fácil de elaborar, nivel medio de complejidad de elaboración, y pues ahí está para que la disfruten. Gracias, espero verlos próximamente en otro video para Casa de la Mujer. Que tengan buen día.